La intención empezó por parte del señor Piñero, del presidente de nuestra compañía, y fue como hace 5 años, fue invitado ya allá y los tour operadores con los que trabajamos estaban muy interesados en que iniciáramos la operación allí también. Desde el primer momento, y yo hablo ya de este año, ha sido siempre muy positiva. Nos recibieron desde el primer momento los ministros que están aquí con nosotros, de Turismo y del Sur, de Mesa y Oduber, y ha sido siempre muy positiva la actitud. Esto nos ha animado mucho, la verdad. Nosotros tenemos suficiente masa crítica como para llevar a nuestros clientes siempre y cuando haya unas condiciones mínimas. Las condiciones han de ser una buena playa, lógicamente, porque somos una empresa que tenemos turismo de playa. El estar solos no es grave para nosotros porque tenemos nuestras propias formas de animación y de crear una zona de servicios públicos, digamos, como restaurantes, tiendas y demás, como han podido comprobar en esta visita, los pueblos príncipes, y además lo hacemos siempre como un homenaje a la zona, a la arquitectura, como un homenaje a la zona en la que nos implantamos, y este es también el caso que estamos previendo para Aruba. El plan total son hacer 2 hoteles de conjunto entre 900 y 1000 habitaciones. La primera fase va a ser la mitad de un hotel, o el hotel con todas las áreas públicas de las que estamos hablando, como restaurantes, centro comercial y demás. Esto serían 300 habitaciones, esta sería la primera fase. Ese mismo hotel tendría 200 habitaciones más en una segunda fase, que está por determinar exactamente en cuánto tiempo, y luego habría un segundo hotel más, de otras 400 habitaciones a 500. En la primera fase, es decir, las primeras 300 habitaciones, serían como unos 80 millones de dólares. También esto es una cosa que tenemos que comprobar, cuáles son los costos de trabajo allí, de llevar los materiales y todo esto, y todo lo que se necesita, porque casi todo es de importación. En total yo calculo que serían como unos 200-250 millones de dólares de todos ellos. Nosotros estamos listos para comenzar a partir del 15 de febrero. La fecha que nos está dando nuestro presidente es el 15 de febrero para comenzar los trabajos. ¿Para terminar? Y para terminar, el 15 de octubre de 2016 es la fecha que nos estamos marcando también. Nuestra intención, nosotros normalmente construimos en menos tiempo, pero hay una gran inquietud para que utilicemos la mano de obra de allá y no importemos más que lo que sea absolutamente imprescindible, y eso nos da un plazo de construcción más largo del que habitualmente nosotros manejamos, pero está bien, vamos a manejarlo así.